Estamos en la charla de electricidad básica. Esta es la número 3 y en esta oportunidad vamos a ver qué es un circuito serie y un circuito paralelo. Vamos a dar claridad sobre 4 términos muy usados, que son continuidad, circuito abierto, cortocircuito y a masa o con fugas. O sea, vamos a ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de estos 4 conceptos, cómo es que se miden. Y por último, a modo de información complementaria, vamos a ver cuál es la diferencia entre resistencia e impedancia. Bien, vamos a comenzar con un circuito serie, y para esto utilicé un circuito muy cotidiano, lo que estamos en contacto todos los días, que es la tecla del encendido de la luz de nuestras casas y una lamparita. Ese circuito es un circuito serie, o sea, cuando cortamos la tecla, el circuito se abre y la lámpara se apaga, y esto es porque está conectado un dispositivo a continuación del otro, o sea, están conectados en serie. Un circuito serie se denomina a todo aquel en que los dispositivos están conectados en forma consecutiva, o sea, la salida de uno va a la entrada del otro y así sucesivamente. Vamos a ver otro circuito serie. Acá tenemos un circuito serie con 3 dispositivos, con 3, vamos a suponer que son lámparas. Y lo que podemos comentar de los circuitos series es que la corriente que pasa en todo el circuito es exactamente la misma. En cualquier parte de un circuito serie va a pasar exactamente la misma corriente. Y si en cualquier punto del circuito se abre, va a pasar 0 amperes, y esto va a pasar en todos los componentes. Dijimos que la corriente va a ser la misma. Si la corriente es 0 porque por alguna razón se quemó esta lámpara, la corriente va a ser 0 en esta lámpara y también va a ser 0 en las demás. O sea, se van a apagar todas, va a dejar de pasar corriente. Esto por ahí es algo muy básico, pero es para tratar de fijar el concepto que la corriente en un circuito serie es la misma en todos los componentes, en todos los dispositivos. Lo que sí puede variar es la tensión. En el circuito serie, la tensión que cae sobre cada dispositivo puede variar. En el caso de este gráfico tenemos 100 volt en una de las lámparas, 60 en la otra y 60 en esta otra de acá abajo también. Ya que comentamos que siempre la suma de las tensiones en un circuito serie va a ser igual a la tensión de entrada. En este caso tenemos una alimentación de 220, este circuito serie se alimenta con 220 y tenemos que estos 220 se reparten, 100 en una lámpara, 60 en la otra y 60 en la otra, nos da un total de 220 volts. Bien, vamos a ver un circuito paralelo, y acá también usé como ejemplo los tomas domiciliarios. Los tomas se conectan en paralelo, todas las entradas y salidas de todos los dispositivos están conectadas entre sí. Acá podemos ver que cada terminal del toma, el terminal neutro de este toma, está conectado junto con el neutro de este y junto con el neutro de este. Lo mismo el vivo de este está interconectado con este y también con este. Acá tenemos otro circuito paralelo muy similar, con un dispositivo más, tenemos una lámpara más en este caso. Lo que podemos comentar en los circuitos paralelos es que la tensión que cae sobre cada dispositivo es siempre la misma. Acá podemos ver que tenemos 220 volts de línea, y si seguimos el cable, los 220 volts están aplicados a esta lámpara, le llega el vivo por acá y el neutro por acá. También está aplicado a esta otra de acá y también a esta. Están todas las lámparas recibiendo la misma tensión. O sea, en un circuito paralelo la tensión que cae sobre los dispositivos es siempre la misma. Lo que sí puede variar es la corriente que circula por cada dispositivo. La corriente en este caso va a depender de la resistencia o impedancia que tenga cada dispositivo. También nos podemos encontrar con circuitos mixtos, que es una mezcla de serie y paralelo. Acá tenemos la lámpara que hemos visto anteriormente, está en serie con la tecla, y el toma está en paralelo con la línea. A su vez, la tecla y la lámpara, si lo vemos como un conjunto, tanto la tecla como la lámpara están en paralelo con el toma o la línea. Si tomamos como entrada y salida este punto de la tecla y salida de esta lámpara, podemos decir que esta entrada y esta salida están conectadas en paralelo
con la línea o están conectadas en paralelo con el toma. Acá tenemos también otro gráfico de un circuito paralelo. Estos dos gráficos son idénticos, está diagramado de distinta manera nada más para que sea un poco más claro, pero exactamente lo mismo. Y acá podemos ver cómo tenemos un circuito en serie que está formado por A, por B, C y por D. O sea, B, C lo tomamos como un conjunto y decimos que A, B, C y D están en serie, y B y C lo tenemos en paralelo. Ahora vamos a buscar circuitos series y paralelos en un diagrama eléctrico real. En este caso es el diagrama eléctrico de un lavarropas. Y vamos a comenzar analizando este circuito serie que tenemos en este sector. Este circuito serie es el circuito de la resistencia de calienta el agua en el lavarropas. Acá vemos la resistencia de calienta el agua en el lavarropas. Y está en serie con un montón de interruptores, con un montón de contactos, que cuando se abre cualquiera de estos contactos, como dijimos que en un circuito serie la corriente es la misma, al abrirse un contacto en cualquiera de ellos se corta la circulación de corriente, no hay más corriente, por lo tanto la resistencia deja de funcionar. El circuito serie está formado por el contacto 11 y 13 del presostato, la resistencia, el contacto 7 y 27 del timer, el contacto del termostato y el interruptor que tiene el usuario para seleccionar agua fría o agua caliente. Si cualquiera de estos contactos se abre, la corriente va a ser cero y no va a calentar el agua. Y esto tiene lógica porque tenemos el contacto 11 y 13 del presostato, que es el que nos censa si hay agua o no en el lavarropas. Si el lavarropas no tiene agua, tiene que automáticamente interrumpirse el calentamiento para que no se queme la resistencia, para que no caliente sin agua en la cuba. Lo mismo si el contacto 727 del timer es el contacto que interrumpe el calentamiento cuando el lavarropas está en los enjuagues, porque no tiene sentido que calienta el agua en los enjuagues, lo calienta nada más que en el momento de lavar, que es cuando está el jabón. Acá tenemos el termostato, que es el que limita la temperatura. Cuando llega la temperatura de corte de este termostato, también se abre el circuito en este punto, por lo tanto la resistencia deja de calentar. Y este es el interruptor que tiene el usuario para poder optar por agua fría o agua caliente también. Si está abierto, no circula corriente y trabaja con agua fría el lavarropas. Bien, acá analizamos entonces un circuito serie. Vamos a encontrar ahora algún circuito en paralelo y tenemos la lámpara piloto, que está en paralelo con la línea. En el momento que se cierra el interruptor de encendido, este es el interruptor de encendido on-off, la lámpara queda en paralelo con la línea. Y esta otra lámpara piloto testigo también, que es la de la puerta cuando está desbloqueada, también en el momento que se cierra el contacto 3 y 4 del blocapuerta, en el momento que este contacto se cierra, queda en paralelo con la lámpara piloto. Decimos que queda en paralelo porque tanto la entrada de las lámparas como las salidas están conectadas entre sí. Lo que habíamos visto, lo que habíamos charlado cuando hablábamos de circuitos paralelos. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y decimos que en un circuito serie todos los dispositivos están conectados en forma consecutiva, o sea, la salida de uno va a la entrada del otro y así sucesivamente. Por lo tanto, la corriente que circula por cada dispositivo es la misma. Si algún punto del circuito se abre, la corriente pasa a ser cero en todo el circuito. Esto es un concepto que tenemos que fijar de lo que es un circuito serie y cómo se comporta la corriente en el circuito serie. Vamos a ver en el circuito paralelo. Decimos que en el circuito paralelo todas las entradas de los dispositivos están conectadas entre sí, al igual que las salidas, y por lo tanto la tensión aplicada a cada dispositivo en este caso es la misma. Bien, hasta acá llegamos con circuitos series y paralelos. Vamos a pasar al próximo tema. Dentro de los temas que tenemos que tratar en la charla de hoy, ya vimos circuito serie y paralelo, y ahora vamos a comenzar con continuidad y circuito abierto. Estos dos puntos, estos dos conceptos, son exactamente lo opuesto. O sea, si entendemos lo que es continuidad, inmediatamente vamos a entender lo que es circuito abierto. Así que vamos a tratar estos dos conceptos al mismo tiempo. Bien. Un circuito cable o dispositivo que tiene continuidad
es un circuito que permite el paso de la corriente. O sea, no se corta la continuidad de la circulación de corriente. Y un circuito cable dispositivo abierto no permite el paso de corriente. Es tan sencillo como esto. O sea, un dispositivo que tiene continuidad permite que pase la corriente y un dispositivo abierto no permite que pase la corriente. Una medición de continuidad consiste en verificar con un tester que no se corte la continuidad del circuito, que no se corte la circulación de corriente. O sea, la palabra continuidad viene exactamente de esto, de que haya una continuidad en el circuito que no se esté cortando para que pueda circular la corriente. De ahí sale la palabra continuidad. Dicho de una forma informal, pero esclarecedora, es inyectar corriente con una punta del tester y recogerla con la otra punta en otro sector del circuito. En este último párrafo nos referimos a qué sería una medición de continuidad. Es verificar que circule, que pueda pasar la corriente a través de un dispositivo, y se puede hacer con las puntas de un tester. Inyectamos corriente en una punta del circuito o en algún dispositivo y con la otra punta pretendemos recoger esta corriente para ver si hay o no hay continuidad, si puede circular la corriente por ese circuito. Los posibles resultados de una medición de continuidad son: si la corriente pasa, el tester nos va a indicar que sí tenemos continuidad. Si pasa con dificultad, o sea que pasa poca corriente, nos encontramos con una alta resistencia, ya no estamos hablando de una continuidad. Si no pasa nada de corriente, ya nos encontramos en presencia de una resistencia infinita, o sea, se resiste totalmente al paso de la corriente. Entonces, en una medición de continuidad, si no pasa nada de corriente, estamos en presencia de un circuito abierto. O sea, hablar de continuidad es exactamente lo opuesto a un circuito abierto. Para verificar la continuidad podemos hacerlo con el tester en la escala más baja de ohms, y nos debe dar valores cercanos a 0. También podemos verificar la continuidad con los testers que tengan función buzzer. En este caso nos va a informar la continuidad con un zumbido. Y en general, este buzzer se encuentra junto con la función prueba de diodos. Vamos a ver en la práctica cómo es que se detecta continuidad y circuitos abiertos. Para hacer las pruebas de continuidad tenemos que poner el tester en la escala de 200 ohms y en el momento que haya continuidad, como hacemos prueba ahora con las puntas, nos va a dar valores cercanos a 0. En este momento nos está marcando 0,6 ohms. Eso 0,6 es la resistencia de las puntas propias del tester. Otra opción es ponerlo en la escala de prueba de diodos, que muchos testers tienen un buzzer, y usar el buzzer para medición de continuidad. Cuando tenemos ese sonido es que tenemos continuidad. Bien, vamos a comenzar con los testeos. Vamos a buscar continuidad y el componente que está abierto. Acá tenemos un circuito de un motor eléctrico. Todo esto que tenemos acá representa un motor eléctrico, puede ser de un taladro, de una caladora, de una moladora, donde tenemos el interruptor de encendido, un fusible, una bobina del motor que sería el estator, un filtro, el inversor de giro para cambiar el giro del motor, el rotor, los carbones, otro filtro y la otra bobina del estator del motor. Este motor no está funcionando, o sea, ya podemos deducir que no hay continuidad. En alguna parte del circuito se cortó la continuidad, por eso es que no funciona. Así que bueno, la idea va a ser buscar en dónde está esa interrupción, dónde está el corte, dónde está el circuito abierto. Para eso lo que vamos a hacer, ponemos la punta en uno de los dispositivos. Podemos comenzar con el interruptor de encendido y podemos ir testeando componente por componente, o podemos dejar una punta fija del tester e ir buscando continuidad. En la medida que encontramos la continuidad seguimos buscando, y en donde se corta la continuidad es en donde vamos a tener la falla. Así que bueno, vamos a comenzar. Como vemos, este motor no está funcionando. Vamos a ver si encontramos la falla y lo podemos hacer funcionar. Dijimos que ponemos una punta en el interruptor de encendido. Hacemos eso. Siempre desconectamos un terminal
del componente que vamos a estar midiendo, al menos uno hay que desconectarlo, porque si no puede estar cerrando el circuito por otro lado, estamos midiendo algo erróneo. Y bueno, vamos a poner en el interruptor y vemos que funciona. El interruptor abre y cierra como era esperado. Dejamos el interruptor cerrado y vamos a la otra punta del fusible térmico. Vemos que también tenemos continuidad. En este caso no es necesario desconectar el terminal porque sabemos que este otro terminal va al interruptor y el interruptor muere en el tester. No hay ningún circuito en paralelo que nos pueda interferir en la medición. Así que con un solo terminal que desconectamos ya es suficiente. Entonces tenemos continuidad en el interruptor. A la salida del fusible seguimos teniendo continuidad. Vamos al estator, salimos del estator y seguimos teniendo continuidad. Vamos a la bobina de filtro, salimos de la bobina de filtro y ahora se nos cortó la continuidad. Aparentemente el filtro sería lo que no tiene continuidad. Acá tenemos continuidad y acá no. Vamos a probar directamente el filtro ahora. Vamos por el filtro y podemos ver que efectivamente el filtro es lo que no tiene continuidad. Como es un filtro para evitar interferencias, podemos anularlo para probar. Para anularlo reemplazamos el filtro por un puente. Vamos a poner un puentecito, vamos a unir a donde estaba el filtro, vamos a hacer un puente. Bien, ahí tenemos el filtro puenteado. Vamos a conectar de vuelta a la alimentación y probamos ahora y podemos ver que está funcionando. O sea, el problema lo detectamos, que lo que estaba abierto era el filtro. Teníamos continuidad en todos los componentes menos en el filtro, que era donde estaba la falla. Bien, haciendo un resumen de continuidad y circuito abierto, decimos que hablar de un circuito o dispositivo con continuidad es el equivalente a decir que por ese circuito o por ese dispositivo puede continuar, puede pasar la corriente. Y hablar de un dispositivo o circuito abierto es equivalente a decir que por ese dispositivo o circuito no puede circular corriente. Vamos a tratar el tema de cortocircuito. Un cortocircuito, como la palabra lo dice, se refiere a un circuito corto. Por alguna razón, el recorrido de la corriente pasa a ser más corto que en condiciones normales. Bien, vamos a verlo en este gráfico. Acá tenemos el gráfico de un motor. Como ya dijimos, puede ser el motor de una amoladora, de un taladro, de una caladora. Motor, en este caso, es un motor a carbones. En condiciones normales, el recorrido que tiene que hacer la corriente por este circuito tiene que pasar por el interruptor de encendido, por el fusible, por el estator, por el primer filtro que tiene que pasar a través del inversor de giro, a través del rotor, tiene que salir otra vez, pasar por el inversor de giro, otro filtro, otro estator y recién ahí vuelve a la línea. O sea, el recorrido que tiene que hacer la corriente tiene que pasar por todos los componentes. Y en este recorrido se encuentra con varios obstáculos, varias resistencias, varios dispositivos que están resistiendo al paso de la corriente. Tenemos en el estator una resistencia o impedancia, en el rotor, en el otro estator. Son dispositivos que nos están frenando el paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente que va a pasar por este circuito va a estar limitada por todos estos componentes. ¿Qué es lo que sucede si por alguna razón el circuito se acorta? Y en vez de tener que hacer todo este tramo, el recorrido, vamos a suponer que se hace un puente, acá se tocan estos dos cables de entrada. Si se tocan estos dos cables de entrada, la corriente en vez de hacer todo este circuito largo, va a ser un circuito más corto. Va a llegar al fusible y directamente a través del puente va a volver de vuelta a retornar al otro polo de línea. Esto sería un cortocircuito. En este caso se va a quemar el fusible, porque el amperaje va a ser muy alto, no hay nada que resista el paso de la corriente, va a pasar toda la corriente que la fuente de alimentación me permita, que la línea me permita, toda la corriente que el cable me permita. Van a ser muchos amperes y va a saltar el fusible. Eso es un cortocircuito. En esencia, un cortocircuito es que por alguna razón el circuito se hizo más corto. El cortocircuito puede ser importante, por decirlo de alguna manera, si está en la entrada,
porque no tiene nada que limite el paso de la corriente. O sea, la corriente pasaría, como dijimos recién, pasaría una corriente muy importante hasta llegar a quemar algún fusible o hacer saltar alguna protección. Si el cortocircuito estuviese, por ejemplo, en esta llave inversora, el circuito sería más corto porque no pasaría a través del rotor, directamente saldría del filtro, entraría la llave, la corriente y volvería a salir nuevamente, o sea que no pasaría a través del rotor, tendría una impedancia menos, un obstáculo menos. Entonces acá también habría un cortocircuito, pero de menor importancia, por decirlo de una manera, que el cortocircuito que tendríamos acá en la entrada. Un cortocircuito genera un exceso de consumo, un incremento en la intensidad de corriente, muchos amperes, y depende del grado de cortocircuito puede ser que actúe alguna protección como fusibles o llaves termomagnéticas, lo que estábamos comentando en la diapositiva anterior. Para detectar un cortocircuito lo hacemos con el tester en función ómetro, midiendo los valores en ohms, buscando valores más bajos de los esperados, o cuando no tenemos idea, lo que podemos hacer es cotejar los valores que estamos midiendo con los que tengamos registrados en algún manual técnico o en algún circuito. Vamos al video en donde están las prácticas para ver cómo es que utilizamos el tester y cómo detectamos cortocircuitos. Ahora vamos a hacer la prueba para detectar un cortocircuito, y un cortocircuito no siempre nos va a hacer saltar un fusible o una térmica. Si el cortocircuito es muy grande, el amperaje va a ser importante y nos va a actuar alguna protección, alguna térmica, algún fusible. Ahora, si el cortocircuito no es tan importante, o sea, no son los dos cables de entradas que se unieron, sino por ejemplo en este motor una de las bobinas se puentearon las vueltas, entonces la corriente, en vez de hacer todo el recorrido, hace un recorrido más corto, de ahí la palabra cortocircuito, y tenemos un exceso de consumo que nos produce una mayor temperatura, nos produce quizás que el motor no funcione, pero no nos hace saltar ningún interruptor, ninguna térmica, ningún fusible. Bueno, el caso de este motor es ese, donde el motor funciona, pero se pasa de temperatura, el consumo es mayor al normal. Así que bueno, vamos a buscar en este motor a ver si encontramos dónde encontramos el cortocircuito. Para eso ponemos el tester en la escala de ohms y vamos a empezar a testear, y para esto nos vamos a basar en los valores que tenemos. Este motor dice que los valores de resistencia son 7,4 ohms, o sea, lo que encontramos en el circuito son 7,4 ohms. La corriente después tiene que pasar a través del rotor, que son 6,2 ohms, y tiene que volver a pasar a través del estator, que tiene otros 7,4 ohms. Esto estamos en el orden de los 21 ohms, 21-22 ohms. Eso sería el valor que tendríamos que encontrar en la entrada, entre la entrada y la salida de alimentación de este motor. Medimos, encendemos la llave y estamos en 15 ohms, 14,6, o sea, mucho menos de los 21 que estábamos esperando. Vamos a ir testeando a ver si encontramos en dónde es que está este problema, en dónde es que está faltando esta resistencia, en dónde está el cortocircuito. Bueno, podemos dejar una punta del tester en una de las entradas y vamos a testear el estator. Acá tenemos que tener 7,4 ohms aproximadamente. Estamos en 8,3, un poquito más de lo normal, pero no, obviamente no hay ningún cortocircuito, por el contrario, está un poquito más pasado de resistencia. Vamos a seguir buscando y tenemos otro valor de resistencias en el rotor, así que podemos sacar la punta del tester acá. Desconectamos un terminal del rotor, siempre desconectamos un terminal para asegurarnos que no haya ninguna conexión en paralelo que nos influya en la medida. En el rotor tenemos 6,8 ohms, hablaba de 6,2, es lo que teníamos anotado acá en el registro, también está dentro de la lógica. Nos quedaría por medir el otro estator. También le desconectamos un terminal al estator y lo medimos, y acá sí estamos muy cerca del 0 ohms, o
0,8 ohms. Esto es un cortocircuito, 0,6 un cortocircuito total, 0,6 ahí tenemos un cortocircuito por completo total. Ahí estamos teniendo 0,8, así que el cortocircuito lo tenemos en esta bobina del estator. De esta manera podemos identificar cortocircuitos en los distintos equipos. Barbra Streisand. Bien, nos toca hablar ahora de circuito a masa con derivación o con fuga, o sea, qué es lo que sucede cuando un dispositivo o un circuito se encuentra a masa, con derivación o con fugas. Son tres términos que refieren a lo mismo. Y decimos que un circuito o dispositivo está a masa cuando una parte de él presenta una fuga eléctrica hacia el chasis. Dicho de otra forma, cuando se pierde la aislación. Esta es una falla peligrosa, ya que la corriente que se deriva puede llegar a pasar a través del cuerpo humano si alguna persona toca este equipo que tiene esta avería. Merece toda una clase aparte desarrollar bien este tema, así que esto lo vamos a dejar para un futuro y por el momento solo mencionaremos de qué se trata y vamos a ver solo una manera de detectar un circuito o dispositivo a masa. O sea, hay varias maneras, nosotros vamos a ver la más sencilla, no la más efectiva, pero sí la más sencilla y la que no involucra ningún riesgo para hacer la medición. También menciono el síntoma más común que causa, pero que no es el único, y un circuito o un dispositivo que está a masa es el que después nos hace saltar los interruptores diferenciales o los disyuntores de los domicilios. O sea, cuando salta un disyuntor de un domicilio o un interruptor diferencial, es pura y exclusivamente porque alguna parte del circuito eléctrico de la instalación eléctrica, algún equipo que enchufamos, está a masa con derivación o con fugas. Vamos a utilizar este gráfico, ya lo hemos visto en otras oportunidades, vamos a utilizarlo para explicar qué es lo que sucede cuando tenemos una parte del circuito a masa, o en este caso el motor va a ser el que se va a poner a masa. En condiciones normales la corriente sale de línea, recorre todo el cableado, pasa a través de la carga del motor y retorna por el neutro al generador. Este es el circuito que se cierra y esto es lo que sucede en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa cuando este motor está a masa? Si el motor está aislado, que está sobre un banco de madera, está sobre, no sé, sobre algún dispositivo que es de goma o que es de madera, que está aislado, que no tiene ninguna manera de cerrar circuito a tierra, que no tiene cable a tierra instalada el equipo tampoco. Si el motor está aislado, por más que esté a masa, no pasa absolutamente nada, porque la falta de aislación del motor la está supliendo en este caso esa madera, esa goma. Pero ¿qué es lo que sucede si alguien toca este equipo que está a masa? Si lo toca una persona, y esta persona también, si estuviese aislada, que está con zapatos de goma, que no está tocando en ninguna otra parte, ningún otro contacto que tenga que ver con tierra, si esta persona está aislada tampoco pasa absolutamente nada, si bien va a estar cargada, va a tener una carga, un potencial eléctrico va a tener esta persona con respecto a tierra, mientras no cierre el circuito, mientras no pase la corriente a través del cuerpo humano, no va a pasar absolutamente nada. Habíamos comentado en las clases de electricidad, creo que en la 1 fue, que comentamos que para que la corriente eléctrica surja un efecto, incluso en las personas, tiene que circular a través del cuerpo humano. O sea, si no circulan los electrones y están estáticos, no producen ningún efecto. Y es lo que pasa en el caso de que esta persona esté aislada y toque este motor que está a masa o tiene corriente, diciéndolo de una forma más cotidiana, un motor que tiene corriente, que está a masa. Entonces, si esta persona está aislada, no va a haber circulación de electrones, sí va a tener un potencial eléctrico, ¿sí? Si ponemos una punta del tester en tierra y tocamos con la otra punta del tester de esta persona, nos va a marcar que tiene 220 volts o 110, depende de la tensión de línea con la que esté trabajando, pero no va a surgir ningún síntoma, ningún inconveniente. El inconveniente va a estar si esta persona no está aislada, por ejemplo está descalza. ¿Qué es lo que va a suceder? La corriente en este caso sí va a circular, va a pasar a través del cuerpo humano, se va a ir a tierra, o
suponiendo que esté descalzo sobre el piso, va a pasar a través del piso y se va a ir a tierra. Va a recorrer por todo, por la tierra, por el suelo del lugar donde está instalado este motor. Va a ir recorriendo y va a retornar y va a cerrar el circuito por la jabalina que tiene colocada la empresa que nos entrega la energía, y va a retornar recién ahí al generador. O sea que en este caso tenemos dos circuitos: el circuito normal que nos hace funcionar el motor, y acá se está cerrando otro circuito a través de este operador que tocó el dispositivo, el equipo que estaba a masa, y circuló la corriente a través de él y retornó al generador a través de la tierra y la jabalina que tienen las empresas de energía, que obviamente están en la instalación, no están en nuestro domicilio, están por fuera, están dentro del tendido eléctrico. Entonces por ahí como retornó la corriente y cómo se produjo el segundo circuito, cómo se produjo esa derivación que hizo circular corriente a través de este operador. Bien, ya vimos cómo es que se cierra el circuito, cómo es que se produce la circulación de corriente cuando nos encontramos con un equipo que tiene fugas y una persona va y toca este equipo, una persona que no está aislada, que está en contacto con tierra, toca el equipo. Ya vimos cómo es que se cierra el circuito, cómo se produce la circulación de corriente. Exactamente lo mismo pasa si en lugar de una persona a este equipo le conectamos una descarga tierra, como debería tener. La corriente va a circular de la misma manera, va a pasar el mismo fenómeno que pasa cuando una persona toca este equipo. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer para detectar estas fugas, cómo podemos hacer para detectar estos equipos a masa. Hay varios métodos. Nosotros el método que vamos a usar, el que voy a explicar, es utilizando el tester en la función resistencia. Vamos a medir la resistencia que hay entre tierra y el circuito eléctrico. Este método no implica ningún riesgo para el operador, pero no es el método más efectivo, o sea, no siempre vamos a detectar todas las fugas. Y esto tiene una explicación muy lógica, muy sencilla, que es que el tester nos entrega en las puntas 2 volt en el caso de los testers digitales, 9 volt en el caso de los testers analógicos, y es una tensión que está muy por debajo de la tensión de trabajo de los equipos. O sea, los electrodomésticos, los equipos funcionan normalmente con 110 volt o 220 volt dependiendo del país de origen, y es una tensión que está muy por encima entonces de la que vamos a someter nosotros al equipo al hacer la prueba con el tester. Por eso, si nosotros quisiéramos que la prueba sea efectiva, deberíamos someter el circuito a las tensiones reales de trabajo. Este método, si bien es el más efectivo, para llevarlo a cabo hay que seguir ciertos protocolos de seguridad, hay que tener ciertas precauciones para no correr ningún riesgo cuando estamos haciendo las mediciones. Así que prefiero no explicarlo en esta charla y dejarlo para algún encuentro presencial en donde yo pueda interactuar con ustedes y pueda quedarme tranquilo de que fue realmente bien comprendido. De todas formas, el método que vamos a aplicar, el método de utilizar el tester, vamos a poder encontrar la mayoría de los problemas de fugas en los equipos. Así que bueno, vamos a pasar a los ensayos en donde mostramos cómo es que se hacen las mediciones de fuga y circuitos a masa. Bien, para detectar fuga en un equipo, en un dispositivo, el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a utilizar el tester en la escala de resistencia. En la escala más alta lo vamos a poner de resistencia, en este caso tengo 20 megohms, y vamos a poner una punta del tester en la descarga tierra, si es un equipo. Si es algún componente en especial, por ejemplo un motor, lo vamos a poner en la descarga tierra del motor o en la carcasa, en la parte metálica del motor. Y con la otra punta vamos a ir a un contacto o a los contactos eléctricos de ese dispositivo. Por ejemplo, esto es dijimos que era un motor de una moradora, de un taladro,
Esta es la entrada, los cables de línea. Ponemos una punta del tester en la descarga tierra y la otra punta los ponemos en los contactos y vemos como este motor tiene una fuga. Tenemos una resistencia entre tierra y la parte eléctrica. Y la parte eléctrica debería estar totalmente aislada, no debería haber ningún tipo de continuidad entre la tierra y la parte eléctrica. Y acá vemos que sí, que hay una resistencia muy alta. Hay una circulación de corriente. Es una resistencia alta, pero bueno, es una resistencia de 100.000 ohms, pero nos produce una fuga, nos va a producir que nos salte el disyuntor de nuestro domicilio esta fuga. ¿Cómo es que la vamos a detectar? Bueno, vamos desconectando los distintos dispositivos que tiene este equipo y vamos probando en forma individual. Esa es una manera, la otra es por descarte. Dependiendo de cada caso vamos a utilizar distintos sistemas. Por ejemplo, en un lavarropas es más fácil, más práctico quizás dejar uno de los terminales conectado en la línea. Uno de los terminales lo dejamos conectado en la línea, pueden ser en los dos contactos de línea. El otro lo dejamos en tierra. Y cuando nos está marcando la fuga, empezar a desconectar dispositivos. Desconectamos la bomba de desagote, desconectamos el motor, desconectamos la resistencia y a medida que vamos desconectando vamos mirando el tester. Si en algún momento de estas desconexiones que estamos haciendo la fuga se va, que el tester vuelve a marcarnos infinito, vuelve al 1 a la izquierda que nos representa infinito. Si en algún momento el tester vuelve a indicarnos infinito, quiere decir que la fuga se fue. Por ejemplo, si lo hacemos cuando estamos desconectando el motor, entonces ya estamos sospechando y tenemos casi una seguridad que la fuga está en el motor. Para quedarnos más tranquilos, lo que tenemos que hacer es ir y testear directamente en forma exclusiva el motor. O sea, ya sacamos los terminales de la ficha de línea y vamos exclusivamente a testear el motor. Por ejemplo, en este caso queremos ver si la fuga está en el fusible térmico. Lo desconectamos al fusible térmico. Pero atención, tenemos que desconectar por completo, no unos cables, un cable solo del motor o un solo cable de la bomba o del componente que sea. Hay que desconectar los dos. Yo si desconecto uno solo, por ejemplo acá, tenemos que me sigue marcando la fuga, pero en realidad la fuga a lo mejor está en otro sector. Pero como tenemos un terminal que nos está conectando con todo el resto del circuito, nos sigue acusando la fuga. Entonces siempre para probar hay que desconectar los dos o los tres o todos los terminales que tenga el dispositivo que vamos a probar. En este caso tiene dos terminales solo, lo desconectamos y vemos como en ninguno de los dos terminales está la fuga, ¿sí? Y así vamos probando parte por parte. Podemos desconectar el estator lo tenemos en este pin, que es el terminal también. Vemos que no tenemos fuga ni en el terminal ni en el cocodrilo, estamos sin fuga. Y si seguimos buscando así, vamos a llegar a un momento en donde nos va a marcar la fuga. Por ejemplo, vamos a desconectar el interruptor inversor. Siempre desconectamos los 4 cables, recordemos, o los cables que tenga el dispositivo que vamos a medir, tiene que estar completamente desconectado. Si es un motor de lavarropa, sacamos la ficha y ya desconectamos todos los cables automáticamente. Dejamos un cable en tierra y con el otro vamos al interruptor. En este caso vemos que la fuga la tenemos en este contacto del interruptor. Acá no tenemos fuga, acá vuelve infinito el tester. Y tenemos fuga entonces en estos dos contactos. Este contacto y este contacto es el que se conecta cuando la llave está para este lado. Cuando la llave invierte el giro, este contacto se conecta con este. Vemos que estos dos no tienen la fuga, o sea que la fuga está en este contacto de acá. Y ahora nos pasó la fuga a este contacto. La fuga la tenemos en este contacto. Cuando hacemos la inversión, este contacto sigue teniendo fuga, pero ahora ya este no la tiene. La pasó a tener esta. Acá tenemos la fuga de este circuito. Bueno, esa es una de las maneras que tenemos para testear fugas. Hacemos un repaso del tester en la escala de resistencia, la escala más alta, una punta del tester en tierra y con la otra punta tocamos alguna parte eléctrica, algún contacto del dispositivo que queremos medir, teniéndolo totalmente desconectado del resto del circuito. Bien, ya estamos finalizando. Ya vimos qué es un circuito serie y un circuito paralelo. Explicamos el significado y cómo medir continuidad, circuito abierto, cortocircuito, cómo medir un circuito que está a masa. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre resistencia e impedancia,
pero esto es a modo de apéndice, a modo de información complementaria, y yo siempre me refiero, cuando digo información complementaria, a una información que no es imprescindible para poder llevar a cabo las reparaciones. Es una información que hace al saber, que nos suma al conocimiento, pero no es una información que necesitemos para poder llevar a cabo las reparaciones. O sea que si no se comprende, no es mayor problema. Lo que sí es importante saber de resistencia e impedancia es que resistencia e impedancia es el obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. Eso es lo que tenemos que tener en claro, y es exactamente lo mismo en resistencia que impedancia. Nos estamos refiriendo a lo mismo, al obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. Así que bueno, vamos a empezar a desarrollar este tema y vamos a definir resistencia como el obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. La resistencia se mide en ohms, al igual que la impedancia, y a mayor resistencia tenemos un mayor obstáculo, por lo tanto deja pasar menos corriente. Si hacemos la analogía con un circuito hidráulico, sería mayor resistencia igual a canilla más cerrada, por lo tanto menos circulación de agua. Hasta acá no vimos nada nuevo, es lo que comentamos. Esta definición es exactamente igual para resistencia que para impedancia, no cambian nada. La diferencia viene en este párrafo, en donde dice que en corriente alterna el valor de la resistencia no varía al variar la frecuencia. Los dispositivos que presentan únicamente esta propiedad se denominan resistores o resistencia. O sea, únicamente los dispositivos que presentan resistencia que no varía con la frecuencia y se comportan igual en corriente continua, en corriente alterna, eso es una resistencia o un resistor. Si no, ya estamos hablando de un dispositivo que presenta una impedancia. Impedancia entonces podemos definir exactamente igual que como lo hicimos en el primer párrafo. La diferencia entonces pasa porque este obstáculo que presenta la impedancia sí varía en función de la frecuencia en corriente alterna. Y tenemos que hablar de impedancia cuando nos encontramos con capacitores o bobinas. O sea que entonces la impedancia es el obstáculo que presenta un dispositivo al paso de la corriente alterna y varía en función de la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia a la que estemos sometiendo un dispositivo que tiene impedancia, va a variar ese obstáculo. A los fines de reparación solo vamos a manejar los valores de resistencia y no de impedancia. O sea, los valores que van a estar expresados en los diagramas van a ser la resistencia en ohms y no la impedancia. El término impedancia lo vamos a usar solamente para referirnos al obstáculo que presenta el dispositivo. Por ejemplo, nosotros nos vamos a encontrar con un diagrama como este, en donde vamos a encontrarnos con los valores de resistencia, lo que está marcado en rojo, y no los valores de impedancia. O sea, podemos decir, esta electroválvula tiene una alta impedancia con respecto a la bomba, pero el valor que vamos a dejar escrito va a ser el valor de resistencia en ohms. La impedancia real de esta electroválvula es de 6600 ohms, pero la resistencia es de 4500. Siempre la resistencia es más baja que el valor de la impedancia. La electrobomba, el valor de la resistencia es de 130 ohms y es un valor fijo, no varía. En cambio la impedancia de la bomba sí varía. Si la bomba está bloqueada tiene 660 ohms y si la bomba está en marcha tiene un valor de 960 ohms. Todos estos valores de impedancia, les vuelvo a repetir, no los vamos a manejar en ningún momento, simplemente se los comento a modo de información complementaria, como siempre digo. Vamos a ir un poquito más para los que les interese profundizar. Vamos a ver una tabla con el desarrollo de impedancia, cómo es que se llega a la impedancia. Acá tenemos la tabla. Ya habíamos adelantado que la impedancia, nos encontramos con impedancia en los circuitos que tenemos bobinas y capacitores. Y bueno, vamos a desarrollar, vamos a ver cómo es que se llega a esto de la impedancia. El resistor presenta una resistencia, o sea, cuando se fabricó se le dio una propiedad, y esa propiedad que se le dio es resistencia. Salió de fábrica con una determinada resistencia. Esta resistencia se mide en ohms o en los submúltiplos, o en los múltiplos, perdón, en kiloohms o megohms.
En el caso de someterlo a una corriente eléctrica, lo que presenta la resistencia es un obstáculo al paso de la corriente que no varía con la frecuencia, y este obstáculo se mide en ohms, kiloohms o megohms. La bobina presenta una inductancia, o sea, cuando se fabricó, cuando el fabricante la diseñó, lo que le dio a la bobina es inductancia. Esta inductancia es un valor ya propio de la bobina, no importa que esté funcionando, que no esté funcionando, no importa si está con frecuencia con alterna o con continua, si está con frecuencia alta o baja. La inductancia fija es una propiedad intrínseca de la bobina, y la inductancia se mide en henrios, milihenrios o microhenrios. Si sometemos esta bobina al paso de una corriente eléctrica, lo que ofrece es una reactancia, se llama reactancia inductiva, y esta reactancia sí varía con la frecuencia. Esta reactancia se mide en ohms, kiloohms o megohms. El capacitor presenta, para lo que fue fabricado, es para entregarnos una capacitancia, o sea, la propiedad intrínseca del capacitor es una capacitancia. Es un valor que no varía al variar la frecuencia, es un valor que se mantiene ya sea que le estemos aplicando corriente continua o corriente alterna. La unidad de medida es faradios. En la práctica se utilizan los submúltiplos microfaradios, nanofaradios y picofaradios. Si sometemos el capacitor al paso de una corriente, lo que presenta es un obstáculo, y este obstáculo se llama reactancia capacitiva y varía con la frecuencia. Este obstáculo se mide en ohms, kiloohms o megohms. Para finalizar y decir qué es la impedancia sale de la sumatoria de la resistencia más la reactancia. La mayoría de los dispositivos presentan impedancia, no hablamos casi nunca de reactancia, porque incluso una bobina presenta también resistencia, porque la bobina está hecha con alambre, con un bobinado de alambre, y ese bobinado presenta una resistencia al que se le suma la reactancia inductiva cuando le aplicamos corriente alterna y se convierte en impedancia. Entonces la impedancia sale del resultado o de la sumatoria de la resistencia más la reactancia. Esto es bastante engorroso de entender y es solamente para los técnicos que ya estén avanzados, que dominen algunas de estas unidades y quieran profundizar o dejar un poco más en claro el significado de la palabra impedancia. Llegamos al final del video de electricidad básica número 3. Por lo tanto, me despido con un afectuoso saludo. Hasta un próximo encuentro.